Bien, pues buenos días, un nuevo placer estar de nuevo en Alicante. Quizá hasta hoy este va a ser el comienzo del mayor placer, por la sencilla razón de que hemos abierto uno de los expedientes X más gordos, si me permite hablar así, de la historia del arte. Ya se sabía que nos dedicábamos a los expedientes X de la historia, porque hemos encontrado a Giorgione. Giorgione es más conocido, más famoso, aunque parezca una contradicción, como el pintor más misterioso de la historia del arte. Se saben muy pocas cosas de él, y este año hemos dedicado un ciclo completo a la historia de este cuadro. El cuadro, ahora lo mostraremos todo, es las famosas bodas de Caná, de Paolo Cagliari el Veronés. Ahora lo aclararé todo. Bien, pues Tiziano, Tintoretto, Bassano, Paolo Cagliari, es decir, casi la escuela veneciana al completo, salvo el ausente y ya fallecido Giorgione. Y un personaje que a muchos han confundido, han querido ver a Tintoretto, pero que realmente era el maestro de capilla de la corte de Nápoles. La corte de Nápoles, pues en esos tiempos era, pues quizá incluso más que París, creo que era la segunda, si no la tercera capital del entorno europeo. El virrey de Nápoles, pues esto era como la Nueva España de los gobernantes españoles. Y él estuvo al servicio de varios virreyes allí, pues fue al menos desde 1553, que es la primera noticia documentada que se tiene, hasta que murió en el 70. Él fue el que condujo una de las mayores y mejores formaciones instrumentales del momento, el Imperio Español. Avanzaremos. Aquí aparece ya, lo puedo volver a pasar para que puedan apreciar, he pillado como a traición, ¿no? Esta silueta que va a aparecer aquí es Giorgio de Castelfranco, muerto en 1510, nacido cerca de Venecia, y al que se considera el fundador, el mayor innovador del Renacimiento. Estamos en un momento en el que se comenzó a abandonar la pintura al temple sobre maderas, al final contaré algo de esto, ahora no, y se pasó al óleo, y él además innovó en muchas técnicas, era un fenómeno. De hecho no dibujaba, no rayaba o calcaba diseños, como después aclararé, sobre los, sino que directamente aplicaba el color. Bueno, el Leonardo veneciano le definió Vasari, solo que estaba ausente. Cuando hicimos ese primer librito ya constaba ahí. Dijimos, está la escuela veneciana, salvo al que se considera el padre de todos ellos, pero no es que no estaba, sino que estaba aquí debajo. Aquí la hemos hecho aflorar, no hace falta que... Está por supuesto con su famoso laúd, porque de las pocas noticias que hay de Giorgione, una de ellas también nos llegó por Vasari. Parece que era no un afamado laudista, sino casi un profesional. En la pintura pues fue el rey de Venecia, no se discutía, se daba mucha libertad para pintar sus temas. De hecho la mayor parte de sus temas sigue siendo un misterio, pero se sabe que era muy bueno tocando el laúd, como muchos de ellos. Estos son pintores músicos amateurs, después diré algo. No es que le invitaban, incluso se le contrataba frecuentemente a eventos y a fiestas privadas de los más ricos, porque era un personaje muy afamado, no solo con la pintura, sino también con el laúd. Pues este es el laúd de Giorgione, que da motivo central a todo el cuadro durante los 15 meses que tardó en pintarse. Lo he dicho antes, el cuadro en realidad fue un homenaje, pero hasta el final, prácticamente hasta el final, a este señor, y no al músico barbudo que aparece, dicho con todo el cariño, que nos acompaña ya hace 2 años, casi dormido. En fin, tenemos la casa llena de fantasmas de estos. Es decir, lo que estoy diciendo literalmente es que Diego Ortiz tuvo que llegar a Venecia probablemente en los 3 meses últimos, en los últimos meses, durante los que se elaboró el cuadro. El cuadro tardó 15 meses desde que se encargó hasta que se cobró la última, se entregó acabado, y si no, no tiene sentido. En las formaciones sucesivas que iremos mostrando, el centro, el núcleo, siempre es Giorgio. Aquí lo tenemos. Lo que nos había despistado en un primer momento también era la posición de las manos, porque claro, cuando vimos la foto de rayos X, ahora mostraré en un momento, está impresa, la publicó el Louvre, un gran libro que editaron en el 92 con ese motivo de la restauración. Pues la primera vez que vimos los rayos X, pues me acuerdo que dije, vaya hombre, una mujer, lo que nos faltaba. Claro, no, nadie se moleste, lo que nos faltaba, digo, porque bastante lío había con los renacimientos. ¿Qué hacía una mujer en pleno Renacimiento en ese corte? Pero no era una mujer,
despistaban las manos, decíamos, está como atusándose el pelo. No, realmente lo que estaba haciendo era sostener su famoso laúd. Bueno, nosotros aparecemos cada 2 por 3 no por nada, sino porque esto va a ser público en un determinado momento. Somos los autores, nos lo hemos currado mucho, un año observando los rayos X y el cuadro por arriba, por abajo, detrás del marco y todo lo que ha sido posible, y pues no está de más, no es presunción, se dice que se presume de lo que se carece, y todo lo que estamos mostrando aquí nosotros lo tenemos a buen resguardo. Ya hemos ido publicando y hablando de ciertas cosas y vamos a acelerar. Antes de 6 meses pues todo esto será de mayor dominio. Por supuesto lleva también un anillo, porque no lo he dicho antes, no es el tema de la conferencia, ahí se puede leer en esa publicación. Estos pintores, Veronés los identificó a todos con un anillo, normalmente en un meñique u otro, salvo Tiziano, que lleva 2, lleva uno en el pulgar, y nosotros hemos conjeturado que el segundo anillo de Tiziano, porque es el único que lleva 2, los que están en el cuadro, está representando al anillo de su amigo y compañero ausente. Él es Giorgio de Castelfranco. Se dice Barbarelli, otro documento reciente que apareció en el 2002, es el más misterioso. Da a entender o da pie a suponer que quizá tuviera otro apellido, Gasparini. Bueno, no vamos a entrar en esos temas ahora, ya los tratamos en la conferencia de Giorgione y también se puede. Pues avancemos un poco más. Lo tenía que presentar porque esto que estamos viendo ahora pues lo vieron también en Valencia, pero tengo que informar a la audiencia de por qué está ahí y por qué razón. Él fue un modelo para todos los pintores italianos durante más de medio siglo, ya lo creo, los giorgionescos los llaman. No firmaba sus cuadros, pero no él, ninguno de sus muchos, no digo imitadores en mal sentido, sino que innovó en muchos estilos y generaciones enteras de pintores pintaban como él y tampoco firmaban sus cuadros, de modo que hay un cacao en la atribución, todavía verdura, en la atribución de un montón de pintores italianos, no digo venecianos, italianos de este siglo. Pues fue el gran maestro, solo que murió muy joven. Toda su obra está concentrada en poco más de una década, murió en 1510, en un momento lo aclararé también, y dejaremos a Giorgione en paz hasta pasado mañana, que tenemos otra conferencia. Esta es la imagen que decía de los rayos X que publicó el Louvre. Y aquí, pues lo que hicimos fue fotografiar esta, es una buena impresión, con mucho detalle, fotografiarla muy bien, meterla en un ordenador y después hacer impresión. Hemos estado pues prácticamente un año. En rigor, si lo digo, incluso la segunda vez que Javier Alejano me volvió a encontrar, también en Málaga, me llamó, pues no nos habíamos visto, vino a París también, y me dijo, oye, ¿estás en Málaga? Y yo, pues sí, has coincidido. ¿Que tienes algo? No, y dije, sí, si quieres venir, además te lo voy a decir, vienes a cerrar un ciclo, porque ya lo teníamos resuelto. Yo no sabía que Javier volvía a Málaga, y exactamente 15 meses, o casi, pocos días de diferencia, 15 meses después, el mismo tiempo que tardó el Veronés en pintar su cuadro, pues nos volvimos a encontrar. Tintoretto sigue siendo reconocible, está en el mismo sitio, Tiziano lo mismo, Veronés hay problemas con él, esta es la cabeza definitiva, pero esto no es el tema de hoy, lo veremos en otra charla. Pero vemos perfectamente la silueta de Giorgione con las manos que parecen atusarse, y esto que evidentemente fue un mástil de laúd. Cierto, el óvalo que circunda la cabeza de Veronés, una de las cabezas, que no nos liemos, nadie se asuste. Es decir, lo puedo mostrar mejor, creo que la he puesto a continuación, a ver si... Es decir, esto que parece sería el clavijero, es decir, aquí se ven 2 líneas paralelas, y esta ensancha, debió ser realmente un clavijero, porque actualmente es una mano de un sirviente que está ahí, pero es una mano muy rara. Ahora en un momento la enseñaré. Veamos la silueta de Giorgione. La voy a pasar otra vez, unos segundos para que se vea mejor. Vuelvo atrás. Aquí lo vemos aparecer. Bueno, es la silueta aproximada, tampoco estamos pretendiendo que es exactamente así, por ejemplo, la base, pero que evidentemente las manos están en esa posición, que es Giorgione, y que Giorgione era famosísimo por tocar admirablemente el laúd, y él es el homenajeado en este gran cuadro que define la historia del arte del Renacimiento. Bueno, concretamente la escuela veneciana, no queremos tampoco. Aquí lo vemos un poco mejor, silueteado.
y lo vamos a comparar mejor con su propia silueta y con un autorretrato. Esta es la isla de San Giorgio que decía. Esta es la basílica principal, donde es las naves que estaba reparando Palladio, uno de los personajes del cuadro. Este es el claustro de Palladio, este no recuerdo, este es el que estaba trabajando aquí, y esto de aquí es el refectorio. Es decir, que el cuadro estaba aquí, en la pared más al fondo de la sala, donde comían los monjes. Bueno, del cuadro no hace falta que digamos más, se ha escrito lo indecible de este, pero del tema que estamos tratando aquí, pues parece que nadie había prestado atención a los diseños que se observan en las imágenes de rayos X. Pues este señor, este personaje, en 1641, a mitad de su vida más o menos, a sus 20 y tantos años, personaje muy relevante, pues era ministro del rey de Francia, de Luis XIV, y hizo un tour por Italia, un viaje, y 3 meses después de visitarla, esta misma abadía, iba a decir, es una basílica, de San Giorgio, 3 meses después escribe su libro de viajes, que era una costumbre también cuando hacían el viaje por Italia, acerca de una leyenda que evidentemente solo le podían haber contado allí. La leyenda que durante estos 3 siglos después de Cólera, 4, ha pasado por eso, por una leyenda, pues la leyenda decía que en el cuadro estaban representados, además del autor, Giorgione, Tintoretto y el viejo Bassano. Claro, esta leyenda solo puede proceder de aquellos que contemplaron el cuadro antes de que Diego Ortiz, antes de la versión definitiva. Y después, durante cuánto tiempo siguió siendo un hecho cierto, narrado verbalmente, y cuando empezó a convertirse en una leyenda, pues eso no sabemos. Pero que 100 años después, evidentemente, el abad o el prior, quien le acompañase del propio monarca. La leyenda solo puede proceder por generaciones de priores de 1562, que fue el primer año de pintar el cuadro, cuando Giorgione estaba ahí y cualquiera que entraba podía verlo. Y Diego Ortiz, en cambio, apareció meses después y acabó sustituyendo pues al buen Giorgione. En el artículo se documentan estas cosas. No estamos diciendo ni que esté bien ni mal una cosa por otra. Diego Ortiz fue un personaje muy relevante en la esfera internacional, y el Veronés quería mezclar músicos y pintores. De hecho, todos ellos, que los llama los pintores músicos venecianos, eran músicos amateurs, dicho sin desdoro, es decir, no profesionales, pero habían sido instruidos y eran capaces de leer tablatura, podían tocar instrumentos musicales, incluso improvisar sobre temas preexistentes y tocar en formaciones, como está ocurriendo aquí. Veamos el tema un poco mejor, más claro. Este es el cuadro definitivo, el actual. Aquí vemos al Veronés, a su lado Diego Ortiz, vamos a su lado, prácticamente susurrándole a la oreja. Bueno, él es el maestro, ¿En qué era famoso Diego Ortiz en el siglo XVI y hasta nuestros días? En la viola da gamba. Su famoso tratado de glosas, todos los violistas lo conocen. El Veronés, Diego Ortiz, Bassano, este es el bufón del rey de Francia, no tiene que ver ahora, Tintoretto y Tiziano. Y a la derecha podemos ver la imagen de rayos X de la misma escena. El Veronés no está donde debería estar, pero esa es otra conferencia. Bassano tampoco está, y en su lugar hay una especie de trombonista, pero este es otro tema también. Tintoretto está, Tiziano está, pero en el lugar de Diego Ortiz, quien está es Giorgio. Lo había puesto para que se viera, pasa que no aviso, no me di cuenta. Vemos la de rayos X, lo he visto antes, pero por darle animación. Él es el destinatario del cuadro, y en los próximos meses daremos razón de todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues era presentar a Giorgione. Aquí queda, y en un momento vemos el consort. Esta es la silueta recortada, espero que ya la reconocen todos los presentes. Aquí la hemos ampliado bastante, y aquí hemos traído uno de los 2 únicos autorretratos. Este sí se sabe que es de su mano, y el otro está un poco más cuestionado.
solo está invertido, Veronés lo ha pintado invertido, pero es evidentemente esto personal. Se llamaba Giorgione, probablemente era grande, el hombre era grande, una nariz muy pronunciada, una comisura que desciende, bueno, en fin, una serie de rasgos que ya están publicados, que ya están identificados. Aquí veremos la transición un poco con mayor detalle. Claro, no podíamos atrevernos a dibujar todo. Se trataba de identificarle y poder ir reconstruyendo al Veronés, que es como Penélope acertadamente ha definido un apartado de la página, Reconstructing Veronés. Lo puedo volver atrás, por si alguien quiere verlo mejor. He puesto la transición más lenta que podía, por eso a veces me estoy parando. Giorgio de Castelfranco, con un laúd que llega hasta aquí, y en un momento mostraremos todo lo demás. Esta es lo mismo, pero tiene como fin ilustrar dónde está la posición del clave. Ahora lo mostraré. Este de aquí parece que es un autorretrato suyo también, reconocido hace poco. Ha habido mucho jaleo durante todo el siglo XX en el mundo del arte, porque no son solo los de Giorgione, mucha gente pintaba como él, temas parecidos, y no firmaban. Pero este ha sido reconocido, admitido hace pocos años, como un tercer autorretrato. Antes se creía que era, no recuerdo el nombre del santo en cuestión, que se estaban riendo de él, era una escena bíblica, pero no, parece, esto que sostiene pues es un laúd o es una viola, con las escotaduras pequeñas parecía una viola, pero se cree que es un tercer autorretrato del pintor más misterioso de la historia del arte. Tenía por objeto, lo que acabamos de ver, situar el laúd en su tamaño y en su posición original. Ahora veremos esa mano tan fantástica. Hay muchas cosas fantásticas, digo con cariño o con un poco de humor, es decir, retoques y ajustes que tuvo que ir haciendo el Veronés sobre, pues como cualquiera que desarrolla un trabajo de esta envergadura, tienes que ir corrigiendo por unas razones o por otras que ya iremos exponiendo en su momento. Y el hombre pues se dio mucha maña. Gracias a todo ello pues hemos conseguido reconstruir el problema hacia atrás en ingeniería inversa, como se dice. Esta para cerrar a Giorgione, insisto, esto se ha visto ya en la charla de Valencia, pero había que introducir al personaje. Giorgione pues murió muy joven, a los 33-34 años. Esta fue una de las epidemias de peste que hubo, no en Venecia, entraba por los puertos la peste. La peste hasta hoy creo que se ha llevado por delante a 200 millones de personas, más o menos. Hubo una gran peste en tiempos de Justiniano, después a partir de 1300 en puertos mediterráneos y hasta el siglo XVII, otra, y después más recientemente otra. Pero Venecia con todo fue una de las ciudades que primero se libró de la plaga de la peste, pero más de 100 años antes que el resto de Europa, porque se dieron cuenta que entraba por el mar. Bueno, esto que vemos aquí es el Lazareto Vecchio, donde llevaban a los apestados a morir. Había otro previo, se llamaba el Lazareto Nuevo, que lo construyeron después que murió Giorgione. Entonces tú ibas al Lazareto Nuevo y pasabas una cuarentena de 40 días. Si sobrevivías, tus posesiones quedaban precintadas en la ciudad, bajo severas penas, pues no se podía tocar nada. Y si sobrevivías esos 40 días, quería decir que no la contraíste, volvías a tu vida normal. Pero si no, pasabas a morir al Lazareto Viejo. Bien, pues nosotros también queremos rendir homenaje a este personaje con el permiso de Paolo Cagliari, que fue el autor, pues por lo que nos ha traído el destino. Nos dedicamos a los griegos y a los romanos, pero la suerte, el azar, el destino, Javier Alejano nos enseñó el camino de Diego Ortiz, y detrás de Diego Ortiz pues ha salido todos estos personajes. Hay que tener un poco de paciencia. El mes que viene hay otra, abundaremos en más cosas diferentes, similares pero diferentes, y en un mes otra. Y en cuanto se pueda, respetando la máxima de Wittgenstein, que decía que de lo que no se puede hablar es mejor estar callado, pues también lo contaremos. Esta es la página que ya he citado para que se visite. Ahí se irá volcando toda esta información. Y vamos a enseñar ya el consort, sin más, que es el objeto de esta conferencia. Y en la última, como ya he dicho aquí en Alicante, pues mostraremos esos trombones y esos metales que hacen ahí y en qué momento pudieron aparecer.
Pues lo dicho, un placer.